Historias, mitos y tragedias del cine mexicano con Edmundo Pérez. ¿Quién es usted? Por favor, no grite. Puede venir alguien. No les voy a hacer nada. ¿Cómo entró aquí? Brinque la barda. Quiero ver a la señorita Peña. Usted es Armando, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Está prohibido entrar aquí. Ya lo sé, pero le prometí venir. No le podrían avisar. Ya llevo aquí 3 horas. Espérese aquí. No se mueva. Pues queridos amigos de YouTube, muchas gracias por estar siempre pendiente de todos los videos que les llevamos a ustedes con estas grandes figuras del cine mexicano. Y en esta ocasión me encuentro con un gran invitado, una personalidad del cine mexicano que no solamente hizo su carrera a partir de su época infantil, sino también en varios años posteriores, en la época de oro del cine, en los años 60, en los años 70, y pues hoy me honro de estar con un gran personaje. Él es el patriarca, desde luego, de la dinastía Dupeirón, estos grandes personajes del cine y de la actuación que pues nos han llevado a conocer muchas historias. Y pues hoy les quiero presentar a mi gran amigo, el señor Sadí Dupeirón, que es patriarca de la familia Dupeirón. Señor Sadí, muchísimas gracias por recibirme aquí en sus oficinas y pues gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto y hombre, me siento muy bien por haberme invitado y recordar cosas que hace tiempo pues no pensaban en ellas, pero ahí estamos en el ambiente del cine y del teatro. Usted proviene de una familia pues de grandes talentos, porque sé que su papá, su familia vienen también con esa raíz artística, ¿no? Su papá, un gran actor de teatro. Mi papá trabajó en teatro, más que nada cine, en la época de los western y toda esa cosa, hizo toda su vida hasta que murió. Ustedes son Dupeirón Hunda. En el obelisco de los Niños Héroes está el nombre de un Hunda. ¿Fue familiar de ustedes también? Era pariente de nosotros, es el coronel Guillermo Hunda, creo que era el que tenía a cargo a los niños héroes, al grupo de soldados o militares o muchachos de la academia del colegio del Castillo de Chapultepec militar. ¿Usted nació aquí en la Ciudad de México? Yo nací en México, creo que nací en México, tengo acta de nacimiento de México, hay muchas habladas. Yo estaba en Teapa, Tabasco. El rancho de mi abuelo era el Sumidero, lo que se conoce como el Sumidero, Chiapas, donde hicieron por un lado la presa de Chicoacén. Y ahí, cuando mi papá se casó con mi mamá, se la llevó a vivir a Tabasco, a Teapa, Tabasco, y se fueron a la finca del Sumidero. Yo nací en el 45, los datos que tengo yo. Esto quiere decir que usted es el primer descendiente de los Dupeirón Hunda. Yo soy el primero de la familia Dupeirón Hunda y el primero yo soy el patriarca de la familia Dupeirón, el más grande de los Dupeirón después de mi padre y mi tío Emilio y los de esa generación, ¿verdad? Después de que nací yo, nació Humberto, buen actor, sigue vigente todos los días. Nació Elizabeth, una niña muy reconocida por el arte, por el público, por la historia. Elizabeth, le llevo 5 años a ella. De ahí viene mi hermano Emir, que ya fallece, hizo películas extraordinarias como Cascabelito, como Un día de diciembre, muchas películas. Y después viene René, que también hizo muchas películas. Trabajamos muy cerca en ese momento venía más Hollywood a hacer cosas y trabajamos mucho con Sam Peckinpah o Sam Peckinpah, y de ahí viene Judith, que hizo varias películas también, mi hermana, que tuvo un accidente y queda paralítica, que mi hermano también está mal por la esclerosis múltiple, Humberto, y bueno, y después viene Odila, un talento en la música, canta precioso, compone, y bueno, está luchando en lo que le gusta.
Y ahí viene toda mi familia de artistas, que venimos de artistas, que mis tías eran de ópera y zarzuela. Y mi abuelo, el padre de ellas, era violinista, era orquestador, se dicen que hizo el sonido 3 y hay documentos que se nos han perdido, pero ya venimos desde antes de esa raíz de gente que está en el espectáculo. Usted también es el primero que inicia lo que es el arte del cine, allá en la época de oro del cine. Según tengo entendido, en una película de Emilio el Indio Fernández. Sí, el señor Indio Fernández, claro, lo conocí muy bien. Me veía de niño y me vio de jovencito también. Hay una película que se llama La Perla, del año de 1945, que se hace en los estudios Churubusco, si mal no recuerdo, que La Perla la hace Pedro Armendáriz y María Elena Márquez, actores de la época de oro del cine mexicano, pero aparece un niñito. Tengo entendido que hay una relación ahí entre ese niñito y usted. Pues sí, estábamos, me lo dicen mi madre y mi padre, y algunos actores que ya han muerto de esa película, Pedro Armendáriz, y de esa época. Entonces jugaban con mi papá y conmigo y decían, yo te conocí desde que tu papá te trajo al cine y yo conocí cuando fueron por ti a la casa y hiciste una película, yo ni sabía, mi mamá me decía, con Pedro Armendáriz, y te pintaron te maquillaron de negro porque yo era rubio, pero sí a los 6 meses, 7 meses de nacido yo hice esa película. Soy parte de esa película, de esa producción, de ese documento y de todos los resultados que tuvo. Aparte de una película premiada internacionalmente, una de las más reconocidas de Emilio Fernández. Yo solo soy evaluador. Si no me crees, pregunta a otros, ve a verlo. O mejor todavía que vengan ellos acá para que te des cuenta de que no los hemos puesto de eso. Está bien, que vengan. Esa escena donde Pedro Armendáriz huye de la gente porque encontró la perla y desata la ambición y corre por un río junto con su esposa, que es María Elena Márquez, y llevan al niño cargando entre el agua, entre todos los abrojos. Una escena muy fuerte a nivel cinematográfico. Que mi mamá decía que tenía miedo que me enfermara o lo que se quiera. Bueno, fue la primera intervención que yo tuve, ni idea tengo, pero me llevaron. Fueron por mí a la casa, nos maquillaron, me maquillaron y mi papá me llevó, mi mamá, pues ahí fue, era una niña y todo lo que tú quieras. Y pues sé que trabajé en esa película. Su mamá, sé porque me lo ha platicado Humberto Dupeirón, su hermana Elizabeth, en otras entrevistas que yo he hecho también para este canal. Ellos me decían que su mamá siempre fue la impulsora de todos ustedes. Ella prácticamente es la que los metió al cine a todos ustedes. Sí, la verdad mi mamá le fascinaba que trabajáramos en cine. Ella nos empezó a hacer actores, nos empezó a decir que esa nuestra vocación, que veníamos de una familia de artistas. Mis tías eran estrellas de ópera y zarzuela, ¿verdad? Y toda esa época de lo que era el actor de las primeras películas, fueron fundadoras de la Asociación de Actores. Ya llegó mi padre
con mi tío Emilio Dupeirón, que tenía la credencial 7 y fundador de la ANDA. Y ahí empezó la carrera con la familia Dupeirón, pero venimos de la familia Undamurí. Usted inició su carrera en el cine, pues porque lo llevaron de bebé, no tenía usted ni conciencia de qué era esto, pero sé que también esta etapa de usted como actor infantil, porque vienen otras películas. Recuerdo haberlo visto en una película que se llama Yo Pecador, pero hay una escena muy fuerte, muy dramática, me parece a mí, porque para que la haga un niño, donde usted se cubre en una puerta porque están balaceando los soldados, los federales, y usted muere. ¿Qué recuerda de esa película? ¿Usted cuántos años tendría por ahí? Bueno, fue una película para mí muy interesante. Ya empezaba a tener yo personalmente conciencia de la responsabilidad, pero sí me recuerdo que me vistieron de bolero, me dieron un cajón muy grande, conocí a Mojica, conocí a Libertad Lamarque, que ya ella me veía, qué bonito niño, le decía a mi papá. Y bueno, a Libertad Lamarque la conocí siempre en los ambientes, como íbamos en Churubusco. Y sí trabajamos en ese, creo que mi hermana también, con Elizabeth, hace un papel de una niña de 2, 3 años, no sé qué hace en esa película. Pero íbamos todos en el vehículo a San Miguel de Allende. Llegamos a esa iglesia preciosa, y enfrente de esa iglesia está esa casa grandísima donde hicieron la escena. Entonces yo llegaba, hicimos la escena 2, 3 veces y me decían que corriera más rápido. Yo corría de un lado a otro, me venía en el muro, que corriera, cruzaba la calle y me venía por todo la falda de las casas antiguas, que están todavía allá, existe toda esa estructura y esa historia de los pueblos de México. Y ahí llegamos, entonces yo me paraba, se repitió la escena varias veces, venía la caballada, venía la tropa o los revolucionarios, venían tirando balazos y tirando todo, llegaba José Mojica y lo que tú quieras. Y yo hasta ahí conocí a José Mojica, yo no sabía de él. Hicimos otra película con él también, la hice de chico, me enchinaron, no me acuerdo, también con Libertad de Márquez, más grandecito, un año después. Y ahí 2 veces o 3 hicimos la secuencia y me caía, me pegué muy feo con el cajón, pesaba más que yo, un cajonzote de bolero tremendo, pues ahí venía corriendo, hijo, y llegamos y ya me acomodé y tenía un diálogo. No me acuerdo cuál era, entonces tenía un diálogo que gritaba, el otro se escondía, le decía que ya andaban por aquí, no me acuerdo cuál era el diálogo, y me pegan el balazo. Nunca supe cómo me lo pegaron, yo me escondía bien. Bueno, ya daba una maroma y suelo. Me pegué un golpe con ese cajón muy fuerte y ya. Fue interesante, ahí nos quedamos 8 días, conocí una niña guapa, muy bonita, que jugaba enfrente de la iglesia, y ahí nos iba mi mamá a controlar a los hijos porque no nos soltaba. Entonces mi hermana estaba muy chiquita, y ahí estábamos en el parque de esa gran iglesia, no me acuerdo cómo se llama, usted se ha de acordar, y bueno, esas fueron 8 días o 10, y nos venimos en el carro hasta los estudios Churubusco o San Angelino, Azteca, no me acuerdo cuáles fueron. Ahí ya nos dejaban y ya cada quien para su casa. Hay una película que se llama Macario, donde sale su hermana Elizabeth, y ella me decía que también esos hijos de Macario eran sus hermanos de ella, pero ahí también aparece usted, ¿no? En esa no. En Macario, no. Sí trabajé en Macario, disfrazado de niño y de otras cosas, porque íbamos toda la familia, entonces yo no iba a estar de gratis.
Entonces mi mamá me alquilaba. ¡Cuánta comida! ¿Todo eso se van a comer los muertos? ¿Y si me muero? ¿Puedo venir a comer aquí? No, hijo. Aquí nada más comen los muertos ricos. Los de nosotros comen en nuestra ofrenda. Entonces mejor no vengo. Entonces ahí trabajamos, trabajó Emil, trabajó René, trabajó Judy, trabajó mi padre. Hizo un papel extraordinario mi padre, muy chico, pero un papelazo que me acuerdo que después lo vi ese de los aspectos y vi. A mí me encantó su actuación de mi papá, que habla de la muerte y todo eso con Macario. Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para morirnos. Era el que tenía la tienda de velas, y era el que hacía las veladoras, las velas y todo eso. Ajá. Y hablaba de la muerte. Exacto. Que no había que tenerle miedo porque la muerte aparecía en cualquier lugar. Muchos trabajos, muchas penas. Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado o en el estómago o acá en el corazón, que algún día va a pararse. Y ahí ya volví a ver a López Tarso, ya más grande, más hombre, más estrella, creo yo, porque la primera que lo conocí fue otra película, que intervino él, pero muy interesante. Estas, vamos a decir que son pues prácticamente las películas que van marcando su historia infantil como niño actor. Hay una parte donde ya va creciendo un poquito más. No sé si la película que es donde tiene esa transición es Los Hermanos del Hierro o El Tejedor de Milagros. Me hace una buena pregunta. Pero no, creo que fue primero El Tejedor de Milagros y después fue, no, Los Hermanos del Hierro. Fue la primera con don Ismael Rodríguez. Ya llegué a ese reparto y subí arriba en los estudios Almanque. Esta película de Los Hermanos del Hierro me parece que es no solamente es una de las mejores películas que se han hecho en esta historia del cine mexicano, sino que aparte usted como niño, adolescente, vamos a decirlo, un privilegio, ¿no? Haber trabajado con Emilio Fernández, con Antonio Aguilar, con Julio Alemán, con tantas figuras con Ignacio López Tarso, usted que era el muchachito que al principio de la película sale, ¿no? Prácticamente es como que el iniciador de esta historia. Sí, yo arranco con la historia de alguna manera. Y el hijo de Patricia Morán, una artista guapa que se casó creo con un gobernador de Sonora o de Chihuahua, era el que era mi hermano chiquito, Julio Alemán de chiquito. Creo que fue sus primeras películas, Julio Alemán, eso ustedes lo podrán ver. Y también arrancó como artista Patricia Conde. Y también hacía películas ya interesantes, ya se empezaba a conocer David Reynoso, que la hacía del papá de Patricia Conde. Bueno, un reparto extraordinario, sí. El Indio Fernández siempre con su zarape, que yo tengo ahí uno que le dio a mi mamá y lo tengo guardado en la casa de mis hermanos, no sé quién dónde quedó, pero ahí está, hay uno o varios zarapes o guayaberas los que se usaba el indio, tengo un sombrero del indio, y el Indio Fernández también trabajó Edward Armendáriz, creo que hizo un papel corto, sí, corto, ahí interesante. Bueno, fue un reparto fantástico. Y un western extraordinario. No, ahí lo hicimos en Texcoco. Exactamente, iba a preguntarle dónde es ese aparente desierto despejado que... Ese era el lago de Texcoco, atrás del aeropuerto. Yo era medio maldoso, siempre me gustaban los animales. Ya se fue don Peirón y don Ismael, déjenlo, porque Ismael me quería y me protegía. Y jugábamos, yo quería agarrar un chichicuilotito tierno, ¿no? Como decían, chichicuilotitos tiernos. Y ahí andaban en el lago de Texcoco, ahí trabajamos. Me acuerdo como que no quería, el señor era el productor más poderoso del cine mexicano, según lo que decían las gentes, Gregorio Wallenstein, era el que estaba arriba, salió y todo, nos sentamos en un sillón parecido a y entonces había muchas cosas, y dijo, no, Dupeirón va a ser el Tony Aguilar de chico, te me portas bien y te me van a enchinar el pelo. Oiga, te van a enchinar el pelo, no te apures. Y ya,
y ya salí con el script porque subí solo. Mi papá me esperó abajo, mi mamá también, que no soltaba a mi papá. Y le dije, ya me dieron el script, y les di el script de los hermanos. Y esa película pues tiene una escena al principio que Eduardo Noriega, me parece que es el papá de ustedes, niños, lo mata el Indio Fernández. Pero sí, hay una escena donde usted llora muy desesperadamente porque abrazando a su hermanito, quedaron huérfanos de padre. Qué difícil hacer esa escena para alguien como ustedes que eran niños, ¿no? ¡Martín! 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 ¿Cómo lo hicieron para darle ese sentimiento? Bueno, don Ismael Rodríguez era un director, para mí lo mejor que, o de lo mejor que hemos tenido. También teníamos, creo que Gabriel Figueroa era el fotógrafo. Ya me empezaba a conocer Gabriel Figueroa y era el fotógrafo. Pero me dijo, tienes que ver, matan a tu hermano, te vuelves locos, los caballos se pierden, no sabes qué va a pasar, los tiros los volvieron locos y lo único que tiene tu hermano eres tú y tienes que proteger. Entonces tienes que hacer, por cierto, tengo ese sombrero todavía. Y ya me quedaba grande, ahora me queda bien. Y lo mandé a planchar y quedó un sombrero Stetson precioso de aquella época. Y bueno, don Ismael Rodríguez aconsejaba y me metí en el papel, era un gran director. Ahí conocí a López Tarso ya más de cerca, ¿verdad? Era el jefe de pistoleros que le paga a mi madre. Precisamente en esa escena donde usted está aprendiendo a disparar, López Tarso llega y le da un golpe, que así no se dispara, que se dispara así. No me ande con fantochadas, ¿dónde aprendió eso? ¿No ve que le madrugan mientras está jugando? ¿Cuánta compenetración había entre López Tarso y usted? Porque a veces un actor que le pega a su discípulo, después le dice, no faldrede o algo así. ¿Había esa relación de pues sí, trabajo? Primero respeto, porque era un hombre grande y una estrella. Pues no era estrella todavía, pero ya era buen actor, ya estaba en los repartos. Ya lo veías, ya se hablaba de él, se sentaba con las gentes en Churubusco y todo. Y joven, pero adulto para mí. Sin embargo, pues bien dirigido y me transmitía el carácter de mi madre, que era Columba Domínguez, que lo iba a regañar y a sorprender o no lo iba a pagar, y decía, me amuela mucho para enseñarlos a matar, no me gusta, pero es mi trabajo, algo así, me quiero acordar. Me acuerdo de esa secuencia. Muy interesante, mucho respeto a él, y ahí, pues el gran López Tarso. También aparece su hermano Humberto, seguía siempre sus pasos. Pues andábamos en el abarrote los dos en el cine con mi mamá y la hizo de mi papel más chiquito. De mi papel más chiquito es el que le dice a este señor que era un galanazo del cine mexicano, no, pues mi mamá no viene con nadie, algo le dijo, seguro, dice, no, soy soltera y se pone a bailar con él. ¿Su hermanito? ¿Su hijo? Perdone usted, señora, pero como yo no soy de por acá. Yo nunca bailo. Sí, señora. Entonces mi hermano hace el papel de Tony Aguilar y después yo volví a hacer un poco más grande. Me metí a Ismael Rodríguez, tenía una calidad de decir, hicimos ahí una escena cuando lo estamos rodeando. A mí, yo me metí mucho en ese papel, la madre sufriendo con unos calzones bien puestos, una mujer terrible. Hace esta película y después viene dentro de su carrera otra película muy importante que es El Tejedor de Milagros, una película pues también no solamente con una historia pues fuerte porque es la devoción por el niño Dios, vamos a decir, pero también alternando nuevamente con Pedro Armendáriz, esa figurona de ojos fuertes y de carácter, ¿no? ¿Por qué siempre tengo que andar buscando a mis sacristanes? ¿Dónde estabas?
Ya iba, padrecito. Ya iba, pero estás aquí divirtiéndote mientras tenemos tanto que hacer en la iglesia. Ya no lo regañe, señor cura. Si este angelito va a ser un santo. Este angelito va a ser un hombre. No me lo imaginaba de sacerdote, siempre lo había visto de hombre revolucionario con pistolas y todo en los cuentos de Pancho Villa. Pero, pues ahí fue de cura, me costó. Y ese papel me costaba porque yo pues no quería ser así, niño así. Entonces, pues sí creo en Dios y en la Virgen y todo lo que tú quieras, pero no soy tonto. Entonces me asiente como un niño, pues no tonto, pero tenía que ser distraído, inocente. Y estaba entre la inocencia, lo tonto y lo atrasado. Y entonces me costaba mucho. Y me pusieron un suéter de borrego, de carnaza, que apestaba horrible, de carnaza de borrego. Y después me mareaban todos. Qué reparto. De verdad, qué reparto de todas. Pues ahí lo pueden ustedes ver. No, y qué aparte, reparto de actores de primer mundo, del cine mexicano. Columba Domínguez otra vez, Enrique Lucero. Llegaba a mi casa Enrique Lucero a que mi mamá le pusiera el papel. ¿Y qué hago, señora? Pues trabaja, que no te dé miedo, es que es mi mejor. Pues vas a trabajar, tú no te rajes, y usa las patas para hacer los sombreros y coser con los pies. Y ahí iba a mi casa a que mi mamá le diera su clase. O sea, su mamá le enseñaba a coser con los pies. No, pues le dijo que tenía que coser con los pies. Ahí anduvo Enrique Lucero con gente que hacía eso en la vida real. Ah, ok. ¿Y cómo le hacían porque él no tenía brazo? Bueno, pues yo creo que se los tapaban ahí con pues ya sabes, ¿no? Ajá. Todo lo que es producción y todo. Sus mercedes me vieron, ¿verdad? ¿Te vimos qué? Cuando saqué el brazo. Sí. La gente cree que las hago con los pies. Si me las deja baratas, le llevo 2. Lo que su merced guste darme. ¿Qué ves? No tiene brazo. Enrique Lucero muy contento con su papel, era una ilusión haber salido. Estábamos en una etapa que estábamos creciendo nosotros, estaba el cine, era difícil la gente del cine, aunque amable, pero muy difícil y muy cruel, si tú quieres a veces. Entonces, conseguir un papel y una oportunidad, pues, y más para él, que era un hombre grande, y era una oportunidad y siempre estuvo muy emocionado. Hubo mucha gente allí que enseñó mucho. Esta película, El Tejedor de Milagros, prácticamente vuelve a recaer en usted como que el peso de la historia, porque fue usted el culpable de que toda esa gente creyera que iba a haber un milagro, porque usted fue el que dijo, yo vi a la mujer con atrás el reflejo como la Virgen María, y como estaban haciendo el bebé o iban a nacer en un pesebre, pues toda la gente le creyó a la versión de usted, y de ahí se desata toda la historia, ¿no? ¿Tú te atreviste a decir que esa mujer era...? Fui yo, padre. Fui yo el que se los dijo. Porque le vi una luz en la cabeza. ¡La he visto! ¡La he visto! Todos la hemos visto. ¡Ha sido un milagro! Era mucho compromiso. No hacer lo que me gustaba. A mí me gustaba ser macho, a mí me gustaba ser fuerte, como todos ellos. Y entonces tenía que hacer una cara de inocente y una cara como de tonto. Y todos me querían ver así. Y pues la verdad es que Pedro Armendáriz y de alguna manera yo éramos el espíritu de esa película. Muy aparte, sin menospreciar a ninguno de los otros compañeros, primeras figuras del cine mexicano. Pero yo creo que en mí había mucho peso de esto. Un pastorcito alcohólico, hacía todo en la iglesia y sobre todo me regañaba a morir. Pero... Bueno, pero ¿cómo era o cómo vivió usted esa transformación de Pedro? Porque las películas anteriores siempre salía el de un macho fuerte, un revolucionario, Pancho Villa,
hombre de y de repente aquí se convierte en sacerdote, aunque no pierde esa personalidad, ¿no? Pero es un sacerdote. Se rasura, se hace todo, muy bien rasurado, pero siempre, oiga usted que aquí o yo, y así me trataba a mí. Pero sí, yo lo conocí a Pedro siempre desde muy niño y convivimos mucho en los cuentos de Pancho Villa, de Ismael Rodríguez también. Yo no hice ningún papel, pero trabajé disfrazado de niño, de indio, lo dejamos ahí. No me imaginaba a Pedro de cura, y un cura tan agresivo, ¿verdad? Entonces, me costó trabajo la película. Y cuando veo me dan un premio, un reconocimiento al mejor actor, estaban no sé cuántos que me los llevé al saco a todos, y me dan el premio el Centro Deportivo Israelita, la revelación masculina. Era un niño masculino, pero me dieron la revelación de ese año. Pues este es el reconocimiento que me dio el Centro Deportivo Israelita. En una terna bastante peleada, me dieron la revelación masculina por la película El Tejedor. Pues me sentí muy contento porque fue un trabajo muy difícil. Para mí, yo creo que es el trabajo más difícil que he hecho en el cine. Tener un premio de revelación frente a personajes de ese calibre, pues siempre es destacable en la carrera de un actor. Pues sí, habían otras películas con actores muy destacados y de mucho renombre. Entonces, pues ahora sí que suerte tener Dios, ¿no? Y hacemos lo posible. Y yo me sentía muy orgulloso de ser Dupeirón, porque decían que éramos muchos y que trabajábamos todos. Hay una película ahorita que está mencionando que trabajaban todos, que se llama Los Cuentos de Pancho Villa, donde sale su hermana Elizabeth, y me platicaba ella que hay una escena donde se encuentran a Pancho Villa, que es Pedro Armendáriz, y que como necesitaban una niña, su mamá vistió a sus hermanos de niña. Sí. ¿A quién vistió, a usted o a sus hermanos? Yo estuve vestido de muchas cosas, no te puedo ubicar, pero cuando no trabajaba estaba de fuera de cámara. Lo hicimos en Azcapotzalco, todas esas escenas fueron en Azcapotzalco, y después otras donde había un ferrocarril. Seguro se está muriendo. ¿Verdad, padrino, que los oficiales sacan la lengua? No, nomás los ahorcados. Padrino, qué pronto regresaste, padrino. ¿Dónde están nuestros encargos? Todavía no me voy, pero no se me han olvidado sus encargos. Les voy a traer vestidos, peineta, una muñeca y zapatos. Yo mejor quiero que me traigas a mi papá. Y yo también. Pero en Azcapotzalco, en las lagunas de Puente de Vigas, y todos se hicieron. Y siempre vi dirigir a Ismael Rodríguez con Carlos López Montezuma, un hombre adorable. Yo me quisieron mucho, y ya de grande pues me veían como si hubiera sido un hijo de ellos que había crecido, ¿no? Porque me conocieron desde bebé, desde niño, desde jovencito, y después fui muy independiente. Ya cuando me pude destetar de mi mamá ya andaba solo. Sí. Hay una película que hace usted con Julio Aldama, se llama Tiburoneros. Ajá. Una película también que es un clásico. Hace un papel breve. Es usted un adolescente que va a la universidad porque es el hijo de cazador de tiburones, que es Julio Aldama. ¿Qué ya te dijo Rodolfo del negocio? ¿Algo? Que no ha habido oportunidad. Yo ya estuve haciendo cálculos con él y no tiene pierde. En menos de un año se duplica el capital. Ay, no te creía tan hombrecito. Me va a dar mucho gusto platicar contigo. Pues soy la familia de la estrella de la película, los motivos que él se va y no regresa y se queda. Me voy, hijo. ¿Qué te vas? ¿A dónde? Allá, a lo mío. Escucha bien y trata de entenderme. Yo aquí no soy yo. Y bueno, era un papel, la muchacha que era mi hermana, creo que fue segundo lugar de Miss México, y trabajó Dacia González también. Dacia González. Eric del Castillo. No, hombre, muy buenos compañeros. Y bueno, ahí hicimos esa película, la hicimos enfrente del Poli, allá en Tacubaya, en el Politécnico Nacional afuera. Yo te juro, hijo, que todo el dinero que gane será para ustedes. No se trata de eso, papá. Es que te necesitamos con nosotros. ¿Para qué? Tu hermana va a casarse muy pronto.
Los demás tienen bastante contigo, que has sido el verdadero hombre de la casa. Eran sus primeras películas de este señor. Decía, creo que lo representaba Valquestela Limón. Y decía, encontramos al Pedro Infante. Y mi mamá le decía, ¿cómo vas a encontrar a Pedro Infante? A Pedro Infante, no digas tonterías, Valquestela. No digas tonterías, yo sé que tú vendes y así me debes de vender a mis hijos. Pero por favor, Pedro Infante no va a sustituir a nadie. Ahorita que menciona a Pedro Infante, tengo entendido que él, Pedro Infante, fue también muy cercano a su familia, a su papá José Dupeirón. Pues sí conocía a mi jefe como parte del cine. Y montaba a caballo y se iba a Escaposalco con caballos. Y una vez pasó a mi casa, que estaba mi papá, hicieron carne molida, que es la que yo sé hacer, con cebolla y todo eso. Ahí bajaron con los caballos. Nosotros íbamos en la Reynosa, Tamaulipas, en Azcapotzalco, en San Marcos. Entonces llegó Pedro Infante con dos compañeros, ahí pasaron a casa de mi abuelo a ver a mi papá. En los caballos, en el recorrido, ahí se sentaron y comieron, pero no me acuerdo más. Y de su entierro también, porque yo era niño de la escuela de la guardería de la Anda. Entonces ahí me dejaban. Cuando murió Jorge, ahí estuve, que no me acuerdo, y no he vuelto a ver a la hija de Jorge, pero ahí estaba conmigo de compañera en la guardería de la Anda. Y estaba Fanny Schiller, que era la mamá de Manolo Fábregas, la dueña de la tienda donde los artistas comprábamos el mandado. Ahí llegaba con mi mamá a comprar el pan, lo que fuera, y nos atendía Fanny Schiller. ¿Cómo fue su trato con esta cantante de tangos, Libertad Lamarque, que hizo varias películas con ella? Muy bien, me quería mucho, hizo muy bien, por eso había una película que ella me enseñaba a cantar. Sí, bueno, me cantaba y nos cantaban todos, a la hora de cantar todos quedábamos. Qué bonito cantar. Sí. En esa del Cielo y la Tierra trabajó su primera película, creo que Fanicano. La llevó Palillo, pero el Palillo líder de la universidad. Un vago que le decían Palillo. De ahí todos los buenos grupos de rock and roll famosos de esa época. Creo que fue su primera película o su segunda de César Costa. Y no sé si tuvo una parte chica Enrique Guzmán o otra película que trabajaron también los dos. ¿Cómo era su relación con ellos? Porque ya están en la época adolescente todos. Bien, nos conocía bien. Difícil hasta la fecha. Voy a ver como cliente a Enrique cuando llego a ver. Pero no, Enrique siempre fue y 2 veces le pegué. Y en la chamba, mano, yo tomaba mi papel serio. ¿Y por qué se pelearon usted y Enrique Guzmán? Por lo que eran los temas de los libretos, ¿no? Por ejemplo, ahí agarra y llega Patricia, no sé en qué película, sacó y dice, mira, este es mi amigo, no le dijo mi novio, y una cosa así. Entonces Enrique dice, César le dice no sé qué cosa. Hola. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Pati? Este es mi novio. No es gran cosa. Es un Tecanthropus erectus, con madera rica. No se puede pedir más. Dile a Ned que toque algo, ¿no? Ok. Se paran, bailan, lo empujo y me quiere descontar y lo descuento. y empiezan los golpes. Entonces, éramos jóvenes peleoneros, yo era peleonero, y los que me acompañaban ahí eran un soporte de las películas, no fallaban en todas las películas ellos, muchachos bien parecidos, amigos, todos. Y usted en esa época de los años 60, cuando son estas películas de Rebelde sin Causa, de rock and roll, de juveniles, usted pues ya era un chico bien parecido, galanzón, a la calidad de Enrique Guzmán, de esos tipos. ¿No había celos entre actores porque usted tuviera ese pegue con las mujeres? Pues no, entre mi grupo no. O sea, a lo mejor sí. Pero los productores querían meter a la gente y ahí empezaron a entrar varios nuevos. Entró Julián Pastor, entró Cardán, entró el hijo de Martínez Solares, o el nieto, el hijo, y todos empezaban los westerns a ser más fuertes y empezaban a buscar, copiar un poco a los westerns, es lo que yo considero un poquito que ya bajaba lo nuestro, porque hacíamos el western muy gringo, ¿no? No lo hacíamos el western muy tejano como somos nosotros. Déjame a mí, Frank. Este será mi primer comisario.
Perdóname, Frank. No te preocupes. Yo también fallé la primera vez. Pero también le sigue en esas épocas trabajando con las figuras de la época de oro, porque también tiene una relación constante en varias películas con Javier Solís. Ajá. Haciendo algunos. Hay una película que se llama primero Los Tres Mosqueteros de Dios, donde hace un papel chiquito usted. ¿Cómo era la relación con Javier? Era ya más amigo mío. Ah, ¿eh? A ver, sí, porque yo conocí a Javier en Amor al ritmo de Gogó. Y ahí la llevé bien, le iba a vender un coche que era parecido al mío, usaba un Gran Marquis, el verde Laguna, yo lo tenía negro. Y ahí conocí yo a Javier Solís, tuve un pleito muy fuerte con él, dice, no me importa que me pegues, pero estaba empezando Javier, ya era don Javier Solís, lo estaba empezando, le empezaba a ganar los productores, estaba empezando Javier, y me dijo, échale duro, si te pego te aguantas, tú también. O sea que entonces esas secuencias sí se pegan de verdad. Nos agarramos con toda la capacidad para que saliera una escena buena. La siguiente es esta de los Tres Mosqueteros de Dios. Ahí usted hace como el asistente de un promotor que lo descubre. Permítame presentarme, señor Gama. Mi nombre es Saúl González. El señor es mi ayudante. Mucho gusto. Sabe, usted podría cantar en un negocio que yo tengo, un nightclub. Entonces ahí trabajamos en un bar, en un gran cabaret que era en México. Parece que era Oronao o Paco Moraita, creo, el director de esa película. Verás cómo le gusta el ambiente en cuanto encuentre a una muchachona. ¿Con esa facha, jefe? Seguro que sí. Necesitamos un cantante romántico y puede ser ese tipo. ¿Qué tal el ambiente, eh? Bonitas chicas. Oiga, ¿le traje picharro? Lo están cepillando. Muy bien, me sentí muy bien. Ya empezaba yo a ser más adolescente, empezaba a embarnecer. Ya era más, como dicen, galán, ¿no? Ya no llevaba a mi mamá, ya usaba mi reloj por mi gusto, y ya empezaba, y ya traía mi lana porque era empresario, ya cumplía con mis obligaciones de la familia, de aportarlo del cine a mi casa, y hacía mis negocios. ¿Qué negocios hacía o de qué era empresario? Vendía automóviles aquí donde estamos hoy sentados. Esto tiene 45 años y siempre me gustaban los carros. Siempre quise tener el carro de César Costa, un XKE Jaguar. ¿Verdad? Que había 2 o 3, uno del hijo del presidente, el otro del dueño, que yo los conocía, esos carros, no había más, de Ica, creo que era un señor Peralta, y el de Enrique Guzmán. Y dije, voy a tener un carro como este. Y entonces salió la venta de carros en los remates del gobierno de Hacienda y yo compré uno todo chocado. Y me traje el cofre y lo andaba en mi carro, que hasta me paraba la policía, pues ¿cómo traes este niño este carro? Pero siempre tuve por eso mis carros, siempre me gustaron mis carros. O sea, siempre fue como ese era su negocio, los carros. Del teatro, del doblaje, ahí vendía mis carros en doblaje, vendía mis carros en el cine y gané dinero en todo eso y hacía mi doblaje. ¿Qué personajes hacía usted? Nunca tuve un personaje fijo, me costó mucho. Ortigosa me ayudaba un poquito, era un trabajo difícil, mucha competencia. Ahí estaba el papá Chemerotti y bueno, ¿pero qué hacía? No se llegaba a doblar. ¿Qué era lo que doblaba? ¿Películas, series? No, series de televisión. Los Monsters, Los Picapiedra, Boston Blackie, La Cuerda Floja, Mi Bella Genio, bueno, muchas. ¿Papeles secundarios? Sí, secundarios, pero sacaba para mi chivo y compraba mi mandado y me iba a la Comercial Mexicana y ahora le llegaba mi carro que trajera de venta. Yo guardaba un carro que tenía para mí, un Oldsmobile 36, 4 puertas blanco, muy bonito. Y todos se querían comprarme y no lo vendían. Usted participa en una de las películas que también, es parte importante en la historia del cine mexicano, pero sobre todo en el cine de terror en México, que es Hasta el viento tiene miedo,
un clásico, la del cine de terror. Ha ido, sigue de moda esa película, ha sido un fenómeno. ¿Quién es usted? Por favor, no grite. Puede venir alguien. No les voy a hacer nada. ¿Cómo entró aquí? Brinque la barda. Quiero ver a la señorita Peña. Usted es Armando, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Está prohibido entrar aquí. Ya lo sé, pero le prometí venir. No le podrían avisar. Ya llevo aquí 3 horas. Espérese aquí. No se mueva. ¿Cómo es que llegó usted a esa película? Pues me buscó Enrique Taboada y le gustó, me quiso vestir, hubo un poquito de cosas ahí, hice lo que quise. Ahí hizo su película esta muchacha que era la que le daba su beso a mi novia. Norma Lazareno, se me fue el novio, que me perdone, Norma, se me fue el novio. Me da miedo. Hasta estando conmigo. No. Contigo no. Y salieron muchas chicas, ahí trabajó mi hermana. ¿Qué están haciendo aquí? La señorita Bernarda prohibió que entraran al dormitorio. ¡Ay, sí! La señorita Bernarda prohibió. Como vayas con el chisme, te vas a arrepentir. Si crees que me vas a asustar, estás muy equivocada. No, si no te quiero asustar, pero ya te traigo en jabón. Y ahorita mismo vamos a arreglar cuentas para que te acuerdes de mí en las vacaciones, chulita. ¡Señorita Bernarda! ¡Señorita Bernarda! Trabajó la Castillón. Oye, José, ¿no me ayudas con el problema de química? ¿Qué pasó? ¿No que lo sabes todo? Por favor, ¿sí? Esta película, terror psicológico, vamos a decir, porque nunca vemos a un monstruo, ni un fantasma, ni, bueno, hay una silueta ahí que aparece. Cuando hace esta película, la secuencia donde usted aparece es, se brinca la barda para ver a su novia, que es Norma Lazareno. Según tengo entendido, a usted le costó mucho trabajo hacer esta escena donde tiene que aventarse de la barda porque se lastimó, tuvo que hacer varias veces la secuencia. Se caía la enredadera y 2 veces me caí, entonces me jalé la enredadera y todo eso y saltaba la barda, era muy ágil y saltaba las cosas bien y hacíamos en una fuente de adentro donde yo me quedaba escostando, después me fue al desván donde decían que espantaban y todo eso es el tema de la que se ahorca ahí. Y me querían meter miedo a mí, pues, pero en el papel de la película tampoco tenía yo miedo. ¿Qué hay allá? Nada. Me voy a meter ahí, cuando todo se acueste bien. No. Ahí no. ¿Por qué? Porque dicen que en ese lugar espantan y... Que tú no crees en esas cosas, ¿verdad? No, pero me da miedo. Pero nunca hubo nada extraño en la casa. Yo fui a la casona de Coyoacán, ahí muchas veces, y no vi nada, pero sí ha causado un impacto fuerte. Esa casona de Coyoacán es la que está ahora, me parece que es la Escuela Nacional de Música, que está del centro de Coyoacán, por allá unas calles. Es una casa de cantera rosa que tiene un torreón. ¿Allí es donde grabaron eso? Sí, esa es la casa. Es una esquina, vienes de Coyoacán, de la avenida Principio, y te encuentras en Coyoacán y te metes a la derecha, le das la vuelta y sales a lo que es el mercado. Ajá. Y el parque, y del otro lado entras de la calle de arriba, de Coyoacán también, pues esto Coyoacán. Y es una casa grandísima que está en una esquina, ¿verdad? Aquí estoy. Oh, perdone, creí que... No se asuste. Soy el novio de la señorita Kitty. Ella va a venir. No vaya a decir nada, por favor, se lo suplico. Señorita, espere un momento. Señorita, escuche. Entonces no vivieron ustedes algo de miedo, porque lo que yo he leído en algunos lugares es que ya sea que ustedes se tuvieran que compenetrar en esa psicología del miedo, que los camarógrafos o las gentes les hacían bromas
de terror para que empezaran a tener esa sensación? ¿Sí pasó eso? Sí, sí, por eso te digo, muchos me decían que abusado, no me vaya a caer esto, me va a salir la muerta, porque me metía yo ahí. Pero no, yo siempre nunca fui. Kitty. Armando, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? Una de tus compañeras me vio. Estaba en lo alto del torreón. No puede ser. Todos están durmiendo. Vámonos de aquí. Tengo miedo. Nunca pensé en esas cosas, pero sí existía el darte lata, o existía el mito, o existía el contagio, o los mismos compañeros muy efectivos del staff. Alguno era, ¿verdad?, miedoso, o trataba de que tuvieras miedo. Es cierto que Carlos Enrique Taboada, que es el escritor de la película, se ponía celoso de usted porque a usted le dejaban meter su carro a la propiedad y a él no. Pues es que me dejaba meter el carro porque lo que pensaba, yo creo que era el productor, el mero pero yo lo metía adentro, lo paraba y lo metía en un callejón grande, largo que había. Porque llegué con un Mustang convertible precioso que no tenía nadie, más que los ricos, y yo no era rico, tenía un chavo. Ahí lo paraba y decían que, pues no sé, sentía que no le gustaba, como que abusaban, ¿no? Ajá. Pero sí, así es. En esta película aparecen mujeres muy guapas, Renata Seidel y las otras chicas. ¿Usted nunca se enamoró de alguien de ellas? Porque eran muy guapas. Me encantaba la que dijiste ahorita. Renata Seidel. No, pero también la que me gustaba fue la más bonita. Y la verdad, sí, tenía ganas, se casó con el hijo de Ofelia Guilmán. Ah, que acaba de fallecer. No sé, ya sí, murió. Sí, acaba de fallecer. La señora para mí es muy reconocida, una gran actriz. Había que ver un obra de teatro de ella. Sí. Sí tenía un buen papel. Bueno, estaba la de los ojos grandes, Marie-Cruz Olivier. Estaba esta muchacha que se casó con el hijo bueno. Y bueno, pues, aquí estamos, y ellos unos ya se fueron muchos. ¿Y cómo era su trato con Marie-Cruz Olivier? Nunca tuve mucha amistad con ella. Nunca tuve mucha amistad, pero la saludaba muy bien y me conocía muy bien, porque hubo muchas películas que estaban de moda. Ajá. Yo creo que la sacó un poquito de cierta pantano, ¿verdad? Y la echó para afuera de nuevo. Ajá. Pero pues sí, la conocíamos bien, nos llevábamos los saludos, perfectamente identificados. Sí. Como Dupeirón, ¿no? El amor la tiene trastornada. Nada de trastornada. Sé que lo guardaré en su escritorio y esta noche voy a ir por él. ¿Al despacho de la bruja? Agárrenme. No me digas. Y yo que te lo creo. ¿Cómo a qué horas va a hacer eso? A medianoche. ¿Qué siente usted de haber participado en esa película que es un clásico? Hasta el viento tiene miedo. Sí, es un clásico. En todos lados está. No hay quien no la vea, pero esa película la han visto muchas personas, pues en todos lados donde está. Películas familiares, también hay una película que se llama Marcelo y María. Marcelo y María, sí. Me hablaron y me dieron esa película. Y también Gálvez trabajaba. Este señor que era muy bien parecido, que era mi papá, porque yo era un príncipe, algo así. Ajá. Me metieron botas y bigotes y botas. Entonces me volvieron loco con eso, pero me disfrazaron todo y ahí me tienes. Y el hijo de Martínez Solares, creo que era Marcelo, el muchacho Agustín. que ya entró, Agustín. Ajá. Ya, y decía, bueno, pues ya me toca a mí, y llegaba uno nuevo y lo metían, y llegaba Ferrari y lo metían, y llegaba, ¿qué es esto? Digo yo, pues ya llevas mucho trabajo, ¿no? Yo quería mis cosas. Y dadme a María como esclava. No veo inconveniente. Desde este momento esa pastora es tuya. En la ciudad, Marcelo será un esclavo digno de vuestra casa. Ahora mismo hablaré con mi padre. Y ahí sale, creo que es la primera película que hace Ana Martín. Su primera película, La hija de Palillo. La hija de Palillo, sí. Guapísima, bonita, chaparrita, un cuerpazazo. Y hay su primera película de guerra. Ajá. Que se hizo después estrella con el tiempo, con el de televisión. Hay una película que también
recuerdo que hizo usted, que se llama Los Años Verdes, con Enrique Álvarez Félix. Con que raptando a chicas menores de edad, llegando y prendiendo lumbre, ¿Qué ya se supo? Oh, en toda la ciudad no se habla de otra cosa. Hubieran podido invitar siquiera. Te dije que esto nos iba a causar problemas, Pero ¿cuáles problemas, mi viejo, si las dejamos intactas en su internado? Bueno, ¿y eran bonitas siquiera? ¿Qué? 4 bombones como para chuparse los dedos. Pero no solamente trabajar con Enrique Álvarez, sino que también le permitió convivir con María Félix, ¿no? Por fuera de la película, pero... No, con María Félix sí me conocía, la veíamos desde lejos con mucho respeto. Pero cuando me hice amigo del hijo de María Félix por esa película, pues me lo encontré 2 veces en el restaurante de lujo de la zona franca, de la zona rosa, el Rivoli, pues solo entraban los picudos arriba. Entonces yo me iba con un tío mío, mis hermanos, y éramos consentidos del Rivoli por mi tío, el que pagaba esas cuentas, ¿no? Y las 2 veces que salí, estaba Enrique afuera por casualidad, con la mamá, y me invitó a sentarme a su mesa. Hombre, vente, y la señora me trató bien. Yo creo que me hubiera estimado mucho, yo no busqué esa amistad. Nos sentamos a comer en el Rivoli y yo no comí con ellos. Me tomé un vaso de agua, un refresco, y me volví a ir a mi fiesta. Las 2 veces ahí nos sentamos a platicar y decía Enrique, mamá, no te apures, así es Sadí. Él me decía por mi nombre, Sadí. Y todo ese asunto, yo pues, le hablaba, me estaba medio divorciando de mi esposa, la mamá de mis 2 primeros hijos. Y él me hablaba de sus problemas, y yo le de los míos. Subí a su departamento 2 veces, porque me gustaban los pájaros, los canarios, y hacía los colores, y entonces él tenía en su departamento una jaula inmensa de canarios. Y cuando le platiqué, tienes que ver mis canarios, que no sé qué, y por qué, cómo los sacas anaranjados, y cómo los sacas blancos, y cómo los sacas verdines, y cómo los sacas amarillos. Yo digo, a mí me gustan los cafés con leche, y así platicamos. ¿Realmente María era una mujer que impresionaba por su belleza? María Félix a mí siempre me impresionó. Pero ya que estuve sentado donde está usted y yo aquí, Enrique enfrente, me apantalló. No más, no me sentía, no sé, estaba con una reina. María Félix, ser un mito, era todo lo que tú quieras. Y cada quien la siente, pues como la siente. ¿Esa fue la única artista que más me impresionó o hubo algún otro? Pedro Armendáriz, El Indio, Dolores del Río. No, de esa forma, María Félix. Nada más María Félix. Nadie, conocí mucha gente. Todos tenían su estilo. Pedro Armendáriz era impresionante, donde abría los ojos y todo eso. El humo del Indio Fernández, después de tirar un disparo, tomarse una copa de tequila, su caminar en la vida real con espuelas. Y caray, sí conocí muy bien a Pardavé, conocí muy bien pero de niño a señor, ¿no? Conocí muy bien todos los Soler me querían muchísimo, menos el chaparrito del Mercedes-Benz. Y el señor Domingo ya no lo conocí yo, y si lo conocí no me acuerdo. Pero don Julián hizo muchas películas, y la dirección. Y don Peirón, ven, vas a trabajar conmigo en eso, a ver qué te doy, órale. Y también con su sobrino, ¿no? Con Fernando Luján, que se quitó el apellido. Yo me quité el apellido, me salí, es que Fernando Luján. Es que yo nunca le pude decir Luján, le decía Changuerote. Y me dice, ¿qué te pasa? Son muchos Dupeirón. Y pues haz lo que yo, me puse Fernando Luján. Ya no podíamos tanto Changuerote, tantos Soleres y tantos, porque todo era una familia. Sí. Entonces me convenció. ¡Jorge! ¡Nos vienen siguiendo! Eso es lo que yo quería. ¡Nos vienen siguiendo, te digo! Fernando Luján me llevaba, yo creo, 4 años. Era de la edad de Alain Delon, quizá 1 año menos. Y todos esos actores. Y no, hice 2 películas, y 2 obras de teatro, como Manolo Moncada, me lo quité. La obra de teatro hice mitad y mitad, Un tiempo maldito y otro tiempo, Mañana será otro día, con Carlos López Moctezuma. Con Manolo Moncada.
No fue muy agradable, pero ahí tengo algunas placas que dicen Manolo Moncada de teatro, de él haciendo presentaciones. Y regresó entonces otra vez. Sí, no, ya, ni pedí permiso ni para entrar ni para salir. Tomé mi nombre como era, digo, a eso me regañó mi mamá y todo, pero pues yo ya tomé la decisión de que estaba mal, eso no se hace. Bueno, y hablando de estas grandes figuras del cine con las que trabajó usted, que ahí están las películas, hay una película que se llama Un Quijote sin mancha, que es con Mario Moreno Cantinflas, o sea, es una de las figuras más importantes del cine. ¿Qué recuerda de esa película? Pues tuve disgustos con Mario y me cuidaba mucho don Miguel Delgado, que me quería mucho, porque yo había hecho muchas películas, o algunas, yo para mí hice muchas, ¿no? Algunas películas, y a donde había películas yo iba. Y tenía un papel y me buscó, me protegió y me dieron, era un poquito más grande mi papel, creo que se recortó, no sé cómo, habría que analizar. Tengo los scripts, pero muy padre trabajar con ese señor, pues muy padre, aunque para mí era mucho gente de familia, porque Cantinflas empezaba en los teatros y no barriendo, haciendo lo que tenía que hacer con otra persona que usaba los pantalones como Cantinflas. Y no le estoy quitando crédito ni poniéndole a nadie, pero fue parte de la familia Hunda Murillo, en el sentido de que mis tías y todos trabajaban en obras de teatro en México y fuera del país. Y Cantinflas trabajaba en esos teatros. Entonces, la palabra Mario Moreno o Cantinflas para mí era muy familiar. Entonces, me siento muy contento. Fue un papel muy bonito, me protegieron muy bien. Conocí a todos los actores que acompañaron, el juez, el actor, el Cantinflas. Conocí a todo el reparto de cerca. Fue una experiencia muy bonita. Y después, que no vi la película hasta muchos años después estaba yo en un país de Centroamérica y todos los días pasó durante un año el spot. Y era yo el que estaba ahí y no me había dado cuenta. Muy contento, muy bien. Me gustó ese papel, creo que hice un bonito papel. Si usted lo vio, me gustó, me sentí contento con mi actuación. Estaba Angelines Fernández, que fue compañera muy mía en doblaje, tenía un carácter difícil. Cantinflas al final lo quería quitar de la producción, ¿no? Y pues es que se enojó conmigo porque dijo que, no me acuerdo, que olía mal o algo pasó ahí, por algo que sucedió. Es que llevaba el chaleco de mi papá, que ese chaleco ha hecho 100 películas. Entonces yo agarré y le quité la manga que le quedaba uno y le rompí lo otro y me puse un chaleco de piel. Y ese decía que olía mal el chaleco y yo me enojé. Me decía don Miguel Delgado, tranquilo, hombre, don Mario es así. ¿Cuál es, digamos, que la última película que usted hace ya en el cine mexicano? Porque sé que también hubo otra etapa donde pues usted hizo cortometraje, otro tipo de películas, ¿no? Ya no tanto de cine como esta que hizo del metro, del accidente del metro. Yo siempre quise ser director y productor. Bueno, pues no pude, me quedé con las ganas. Entonces se me metí al primer concurso que tengo por ahí de Super 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Contamina, que después hice una historia profesional que me dio la hermana Margarita López Portillo. Un reconocimiento, no sé si el segundo lugar, por ese guión cinematográfico, que se llamaba La colina es nuestra. Y era de niños que jugaban a la guerra y mataban a la gente. Y inspirados en la televisión y todo eso. Y la otra fue en el primer accidente del metro, que me mutilaron mucho la película, donde la dejé, porque hubo escenas o tomas muy dramáticas y yo pues no, ni guardé nada, entregué mis rollos y todo y se perdió todo eso, donde tenía pues gente muy lastimada en el metro. Me logré meter como sea al metro y a filmar con una cámara Super 8 que me vendió Fernando Almada. Fernando dijo, oye, te vas a usar, úsala. Me la vendió Fernando. Y esas son mis dos películas y después la quise hacer profesional
ya no pudimos, pero tuve 3, 4 reconocimientos. Esta otra, que también es otra revelación masculina, por el primer concurso de cine de largometraje que hizo la sección de técnicos y manuales, y me gané la mención honorífica por la película Mis manos. Fue algo muy padre. Esto fue en 1965, en julio 10 del 65, y es una película que ha seguido trabajando sobre todo el mundo de películas que se hizo en estos eventos. Aquí tenemos un reconocimiento. Bueno, aquí está la Virgen de Guadalupe, que soy guadalupano, y la tengo en bronce, y me gusta el arte y me gustan estas cosas. Aquí tenemos la cara del script de la película La Colina es Nuestra, un argumento que lo quise hacer, y me dio en su momento Margarita López Portillo, que era la que encabezaba la cinematografía, en 1977, el premio del segundo o tercer lugar de las historias que escribimos para hacer películas. ¿Con los hermanos Almada trabajó? Sí, la primera película, Nido de Águilas. La primera de ellos. De ellos. Sáquese esas lágrimas. Con ellas no hará justicia. Pues trabajando, fui muy amigo de ellos, siempre desayunábamos juntos y vivíamos ahí hablando de cine con los hermanos Almada, siempre unidos los dos. Y Mario despegó, ganó mucho dinero, o eso decían, ¿verdad? Y se hizo una gran estrella. Pero hicimos Nido de Águilas, un gran reparto. ¿Usted se retiró después ya del cine, de toda esa actividad, para dedicarse a sus negocios, o qué ha pasado? Yo me fui retirando, me ganó el tiempo. Lo que tú quieras, yo quería ya más oportunidades o mejores papeles como lo que era. Ya veía yo que podía ser el galán de alguien, ¿no? Y bueno, pero la vida te lleva a donde estás. De modo que ustedes aseguran haber visto al asesino, ¿no es verdad? Le digo, señor inspector, que lo hemos visto con nuestros propios ojos, ¿no es así? Sí. Y aseguran que era una momia. ¿Sí? ¡Una momia! ¡Gigante! ¡Espantosa! ¡Horrible! Les suplico que no divulguen esto porque podría causar confusiones. ¿Lo ves? Eres muy necio. ¿No? Te lo dije que no nos iban a creer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pues vámonos! Pues ya, ¡abre vámonos, la puerta! Pues vámonos. Con permiso, señor. Yo quisiera morirme de escena y hacer una obra de teatro, a ver si la puedo hacer, película, no sé. Es más fácil que una obra de teatro de alguna manera. Pero quisiera hacer algo de teatro, a ver si puedo salirme de mis negocios, pero mis hijos están metidos en cosas. Entonces, no sabes a quién dejarle los compromisos que tienes. De alguna manera no me he dejado de ser artista. ¿Usted no sintió que por haber iniciado tan pequeñito en el cine y haber hecho películas, perdió su infancia? No, siempre fui muy maduro, soy muy maduro. ¿Y qué siente de que, pues, 82 años de edad tiene ahorita, pero trabajó con las grandes estrellas del cine, salen las películas y usted se ve ahí también? ¿Qué siente, o sea, qué reflexión tiene de la vida después de tantos años? Mucha satisfacción, mucha experiencia. Conocí a esos grandes hombres que son mitos y fui parte muy estrecha del cine mexicano de mi país. Creo que he sido parte de algo. El Ángel de Pedro, La fuerza de Jorge, Los ojos de Armendáriz, La decisión del Indio Fernández, David Reynoso. No hubo película que no nos sentáramos a comer en su camioneta, a platicar, o me sentaba con él. David Silva, López Moctezuma, Amparo Rosamena, y así podemos hablar de muchos actores si me pongo a refrescar mi cabeza. Eran mis amigos, me gustaban, los buscaban, me aceptaban, convivíamos, era parte de una familia. Pero todos están en mi corazón y en mi escuela. Me siento más capaz de hacer algo hoy, a mi edad de 85 años. No sé si pueda ser un buen villano o no,
Lo que sí estoy convencido que el actor puede hacer villanos, curas, monjes, machos homosexuales, lo que quieras. Pedro Infante hizo un Juventino Rosas que había que joderse. Y es un Pepe el Toro que no le ganó nadie. Así que estoy muy convencido de que ahorita estoy preparado para poder hacer algo. Bueno, tenemos también, pues acá está lo que hizo el teatro el 27 de marzo, de un reconocimiento y un homenaje a la dinastía teatral Lupeiro Nunda, donde está mi madre, mi padre, todos mis hermanos, sobrinos, que hemos trabajado en teatro, todas estas cosas. Esa es una de las cosas que más le agradezco a la vida, que me haya permitido desarrollarme en un medio tan interesante y en una época tan gloriosa como la época del cine nacional. Yo le quiero dar las gracias de verdad por esta entrevista que pues usted sabe que desde hace mucho tiempo también yo quería hacer. Gracias a ti por convencerme, gracias a ti por saber que esto es importante hacerlo. Participé al lado de la gloria mexicana. Señor José Sadí Lupeirón, muchísimas gracias, le quiero agradecer por haberme dado esta entrevista y pues aquí nos veremos en una siguiente entrevista. Armando, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? Una de tus compañeras me vio. Estaba en lo alto del torreón. No puede ser, todos están durmiendo. Vámonos de aquí, tengo miedo. Les agradezco que hayan tomado su tiempo para ver esta entrevista que hizo este mexicano periodista. Tuvo el favor de hacerme. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Suscríbete. Si quieres conocer más de esta y otras historias del cine mexicano, suscríbete a este canal, dale like al video y toca la campanita para recibir las notificaciones y no te pierdas los más impactantes relatos, crónicas y nuevos videos.